Hemos visto lo del efecto Hall, vamos a ver dos, las he comentado creo que ya al principio, cuando en la presentación, los primeros días, un poco más en detalle. Aplicaciones, más aplicaciones. Pues tenemos, por ejemplo, una muy importante es el ciclotrón-sincrotrón. Bueno, el sincrotrón es una variante del ciclotrón, es un avance. ¿De qué se trata? Se trata de aprovecharnos precisamente de cómo es el movimiento de campos, de cargas dentro de campos magnéticos uniformes, y pensábamos que esto era una carga positiva, ¿no? Al entrar en esta zona de un B de esta manera, pues tendríamos trayectorias que son trayectorias circulares, ¿de acuerdo? Es decir, que el campo magnético lo que hace es desviar. Entonces, si nosotros lo que queremos es acelerar partículas, pues entonces tenemos dos maneras, naturalmente. Podríamos una manera en un acelerador lineal. Se les llaman aceleradores lineales. Coges varios kilómetros o coges, ¿no?, la longitud que tú desees, dependiendo de la velocidad de la energía que quieras que al final las partículas tengan, y metes un campo eléctrico y ahora, pues nada, aceleración va y al final tendrás una velocidad determinada. Pero claro, eso requiere mucho espacio. Otra manera es precisamente lo que vamos a comentar aquí. Claro, el problema en esto es que nosotros no podemos cambiar el módulo de la velocidad de esta manera. Por lo tanto, la idea que se tuvo fue precisamente en separar. Ahora tenemos el campo magnético, estas se las llaman las Ds del sincrotrón o del ciclotrón, dos carcasas metálicas. ¿De acuerdo? Y dentro de las carcasas metálicas, esas separadas, las dos Ds, se separan un poco. Al ser metálicas, lo que hacemos es que tengan una diferencia de potencial, que estén a diferente potencial. Creamos una diferencia de potencial entre ambas. De tal manera que cuando soltamos, por ejemplo, aquí, ¿no?, una pequeña carga puntual, va muy lenta, entra en el campo magnético, gira, hace una trayectoria que es una semicircunferencia, ¿no? Vuelve a salir por aquí, claro, seguiría una trayectoria rectilínea y volvería de esta manera si no hacemos nada. Pero si le sometemos a una diferencia de potencial, lo que estamos, imaginaos que esto es una carga positiva, esto está a mayor potencial que esto, por lo tanto lo que estamos provocando es un campo eléctrico de esta manera, está acelerando. Es decir, que en el momento en que entra por aquí, si esto es una distancia d, tendremos que la carga puntual tiene ya más velocidad. De tal manera que entonces la siguiente trayectoria ya es de un radio, mirad las expresiones que vimos el día pasado, de un radio un poco mayor. Lo que hacemos naturalmente es que esto oscile, porque claro, si dejásemos eso ahí quieto, en un tramo aceleraría y en el otro tramo deceleraría la carga. Pero como nosotros sabemos cómo es el periodo, recordad el periodo en la trayectoria circular, cuánto tiempo tarda en dar una vuelta completa, si nosotros modulamos esa diferencia de potencial de acuerdo al tiempo, al periodo del movimiento, pues entonces tendremos que cuando llega por aquí, hemos cambiado justo la polaridad. Raja, se vuelve a acelerar. Y lo que se hace es precisamente modular. Y al final, naturalmente, viene la energía cinética o la velocidad con la que salen las partículas por aquí, pues es de acuerdo al radio del ciclotrón. Problema: ¿cómo era el periodo? Teníamos que era 2pi, no, 2pi m dividido por b, si no teníamos. ¿Lo recordáis?
Sí, ¿no? Está bien. Así ahora estoy pensando de memoria, si no tengo que volver a hacer todo el problema. No, perdón. Q. Faltaba el Q, perdón. ¿Lo veis? La memoria. 2pi, ahora sí. Pero porque rápidamente la cabeza lo estuve rehaciendo. 2pi mq por d. Genial. Perfecto, es decir que nosotros tendríamos que modular esto de esta manera, con ese periodo. Plac, plac, plac. ¿Cuál es el problema? Y así funciona el ciclotrón. Pero claro, las velocidades que se alcanzan en un ciclotrón pueden ser un porcentaje apreciable de la velocidad de la luz. ¿Y eso qué implicación tiene? Que entonces ya la masa, fijaos que he dicho el periodo es constante, es el mismo periodo, siempre y cuando la masa sea constante, Q no hay problema, y B lo estás dejando uniforme. Pero claro, cuando la velocidad ya es un porcentaje de la velocidad de la luz, significa que la masa ya no es constante. La masa va creciendo. La masa en reposo, 1. Es decir, que este término hace que cada vez el denominador sea más pequeño y la masa crezca. Claro, si la masa crece, el periodo cambia. Y entonces hay que modularlo. Esto fue históricamente el primer paso, y ya veis, sincronizar, sincrotrón, vino de que tienes que modular ese periodo de tal manera según va creciendo para que tengas al final lo correcto, estés acelerando siempre en esta zona las partículas. Podéis pensar cómo sería dependiendo de cómo es el radio del ciclotrón-sincrotrón, cómo sería la energía de salida de las partículas si son protones, por ejemplo. Ejercicio. La energía cinética de salida. Y dando como datos las dimensiones, y uno diría, me tendrás que dar cómo es, el radio te lo doy. Pensad en el problema, ¿tendré que dar cómo es la diferencia de potencia? Eso como va implícito en el problema, para que penséis vosotros mismos, si dependerá de cómo es o va a dar igual. Pensad. ¿Vale? Ahí. Sincrotrón, muy importante en los hospitales. Bueno, para muchísimas cosas. La radiación de sincrotrón, fijaos que ahí está dando vueltas la cosa y tenemos partículas que están aceleradas. Fijaos que son trayectorias circulares. Eso significa que entonces está emitiendo radiación electromagnética. Y esa radiación electromagnética, si las velocidades, es decir, si las aceleraciones, que tenemos aceleración centrípeta, ¿no?, que depende del módulo de la velocidad. Cuanto mayor sea el módulo de la velocidad, mayor va a ser la aceleración centrípeta, mayor. Eso influye en cómo es la longitud de onda de la radiación que emite el sincrotrón. Si tú quieres en rayos X, entonces de acuerdo a eso tendrás que diseñar el sincrotrón. Fijaos cómo van relacionada la pregunta de antes con esta. ¿Y para qué se utiliza? Pues por ejemplo para materiales, pero también se necesita como fuente en los hospitales de radiación para tratar al personal, entre otras cosas. Vale, otro, muy importante, el espectrómetro de masas, que también había comentado. Espectrómetro de masas. O sea, que tenemos una muestra, cogemos una muestra de tierra, por ejemplo, lo que hablamos creo un poco algunos en la pausa, lo que ocurre aquí en el norte de la provincia, en una zona del norte de la provincia de la montaña de León, del norte de la provincia de León, que el suelo pues contiene uranio en cantidades ya pues suficientemente grandes como que el número de cánceres en esa zona sea
estadísticamente superior al resto de la provincia. Y eso se produce en gran parte debido, os comenté, a que se acumula radón como sustancia, el uranio en la cadena de desintegración, produce radón radioactivo, que es un gas, y se acumula en las casas si no se ventila. Por eso la importancia de ventilar, no por el virus solo, sino porque hay ciertas zonas y cánceres de pulmón en personas que no son fumadoras. Cáncer de pulmón en gran parte, bueno, viene producido por ese tipo, pero hay un porcentaje que no. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo es posible si yo siempre me he cuidado? Pues una de las razones es precisamente lo que estoy comentando: produce cáncer. Claro, se te está acumulando al respirar en los pulmones y ahí te está rompiendo las cadenas de ADN y te está produciendo mutaciones, lo que te produce el cáncer. Por eso es importante ventilar, sobre todo en esas zonas, los áticos, los ¿cómo se dice? Los garajes subterráneos, todo eso es muy... Bueno, queremos saber cómo es la concentración de diferentes isótopos, por ejemplo, de uranio en ese caso. ¿Qué hacemos? Pues cogemos la muestra y la ionizamos. O sea que tenemos isótopos, diferentes isótopos de una sustancia. Bueno, ionizamos la muestra, es decir que... Y ahora, a continuación, ¿qué es lo que hacemos con los iones? Bueno, al calentarlos tienen una energía cinética, ¿de acuerdo? Ponemos por aquí... Estamos todo en un recipiente, un haz, un pequeño haz. Lo podemos acelerar, ya que son cargas, lo podemos acelerar con un campo eléctrico, ¿de acuerdo? Los aceleramos más para que tengan más velocidad. Claro, pero ahí tenemos una distribución de velocidades, porque algunos van más rápido y otros van más lento. Y lo que queremos es meterlo dentro de un campo magnético, es decir, seguir trayectorias circulares. Meterlo aquí en una caja en la cual tenemos un campo magnético. Imaginad que está entrando por aquí y teníamos, si son cargas positivas, ¿no? Pues entonces tendríamos trayectorias de este estilo, el campo magnético perpendicular al entrando. Claro, pero ¿cómo es el radio de la trayectoria? Recordémoslo. A ver, ¿cómo era? ¿Cómo era el radio? Era tanto mayor cuanto mayor era la masa, tanto mayor cuanto mayor es la velocidad, tanto menor cuanto mayor es la carga, y tanto menor cuanto mayor es el campo magnético. ¿Habéis visto? Ahí. O sea, no es simplemente la memoria, sino decir cuáles son los dos efectos que tienes en un lado y en el otro. Cuanto mayor es la masa y la velocidad, más inercia tiene, es decir, más le cuesta torcer. Cuanto mayor es Q por B, más estás forzando a que gire. Teníamos esto. Es decir, que naturalmente, si todos tenemos iones igualmente ionizados, o sea que la carga es la misma, tenemos la masa, ahí la masa, claro, la masa cambia dependiendo de un ion a otro, perdón, de un isótopo a otro isótopo. Los isótopos tienen diferente masa, porque tienen diferente número de neutrones. Entonces tendríamos, bueno, en caso ideal, si la velocidad fuese igual, pues tal, pues entonces tendríamos que, dependiendo de eso, tendríamos dos trayectorias diferentes, circulares. Pero para eso nos tenemos que asegurar que entran con la misma velocidad. Ahí viene el problema. Tienes que asegurarte de que entran con la misma velocidad por aquí, porque si no, tendrás muchas trayectorias circulares de diferentes radios y no podrás saber lo que está pasando. Tú quieres saber no solo qué tipos de isótopos, sino además en qué concentración. ¿Cómo se puede saber la concentración? Contando aquí el número de choques. Tienes un detector
Y donde más choca, donde menos choca, tú puedes ver cómo es la concentración, la relación que tienes. Muy bien, ¿y cómo nos aseguramos entonces de que la velocidad con la que entran es la misma para todos los isótopos? Con lo que se conoce un selector de velocidades. Un selector de velocidades. Y consiste en aplicar dos campos, uno eléctrico y otro magnético en el espacio. Tenemos aquí B, como siempre, y tenemos aquí la carga positiva, piti piti, va con una velocidad y entonces sigue esta trayectoria. ¿Cómo podemos enderezar la trayectoria? Metiéndole naturalmente un campo eléctrico de esta manera. De tal manera que entonces la fuerza neta sería Q por E más Q V por B, y lo que buscamos es que esto sea cero, de tal manera que entonces la trayectoria es rectilínea, no se desvía. Tal como he puesto B y E perpendiculares uno al otro, entonces tendríamos que Q por E tendría que ser en módulo, o sea, módulo de Q por E, Q V por B, Q Es decir, que todas las partículas, todas las cargas que entran con una velocidad que es el cociente de E por B, no son desviadas. Fijaos que por aquí teníamos el haz y tenían diferentes velocidades, los iones. Si modulamos, ponemos unos valores determinados a E y a B, al final tenemos por aquí paredes, ¿no? Algunos se desviarán por ahí, otros y únicamente tendremos el haz colimado, y aquí ya tenemos la entrada al campo magnético final, que es el que dibujé anteriormente. En esta entrada ya tendremos la velocidad. ¿Qué velocidad? La del selector, la correspondiente al selector de velocidades. ¿Se ha entendido el mecanismo? Es decir, que es la combinación de cuántos campos tenemos, el propiamente del espectrómetro de masas, el campo magnético, pero anteriormente tenemos un selector, algo que me permite seleccionar la velocidad de entrada, que es un campo eléctrico y un campo magnético perpendiculares uno al otro. Dependiendo de cómo es el valor de E y B en ese selector de velocidades, la velocidad de las partículas que no son desviadas por esos dos campos tendrán un valor correspondiente a esta relación. Y esos son precisamente el haz que haces tú entrar dentro del espectrómetro de masas. ¿Entendido? Creo que tenéis una pregunta, Carlos. Muy bien. Más, otra aplicación. Una militar, vamos a ponerle. Se conoce como el Railgun. Esto ya, digamos, ¿conocéis lo que es el... ¿Os suena el DARPA? Es un organismo del gobierno de Estados Unidos que no sé si depende del secretario de la Secretaría de la Energía, o sea, del Ministerio de la Energía, o de Defensa. Yo diría que de Defensa. Es que, ¿sabéis por qué la duda? Porque las armas atómicas estadounidenses están bajo, digamos, el desarrollo, la producción de armas atómicas no está bajo el Ministerio de Defensa, sino bajo el Ministerio de la Energía de Estados Unidos. O sea, mucho cuidado con esos.
quien las usa son los militares, pero quien las desarrolla, quien las fabrica, quien las almacena, ese es el Departamento de la Energía de Estados Unidos. Pero el DARPA, si no me equivoco, si vais por Wikipedia, pertenece al Ministerio de Defensa de Estados Unidos y es un organismo, la verdad es que muy bien pensado los tíos. Lo que hacen es proyectos. Conceden proyectos, digamos, con intención, ellos tienen su intención, pero para desarrollar nuevas tecnologías. Siempre pensando luego para una aplicación militar. Pero bueno. Y la cuestión del... ¿no? Lo tenéis por ahí. Y bueno, hay muchos ejemplos de cómo tecnologías que han sido a través de este organismo, fomentadas por este organismo, no solo son con utilidad militar, sino también civil luego. Bueno, una de ellas es el Railgun. ¿Y en qué consiste? Es un cañón electromagnético. Es decir, que uno tiene un cañón y lo que quiere es hacer daño. Efectivamente, lo que quieres es precisión en el cañón, pero la energía de choque, es decir, cómo destruir un objetivo. ¿Cómo se consigue? Bueno, y el alcance, naturalmente, del arma. Todas esas cosas son importantes. Bueno, pues lo que es, digamos, en el choque tendrá una energía cinética, lo que es el proyectil, y tiene también tiene TNT o lo que tenga, ¿no? Digamos que tiene energía química en la explosión que se libera, el explosivo, en la cabeza. Muy bien, esa es la posibilidad clásica, lo que se utiliza de manera clásica. Pero también pensaron en lo siguiente, dijeron, si yo tengo un proyectil que llega al objetivo con una energía cinética suficiente, no necesito siquiera un explosivo en la cabeza del proyectil. Ya simplemente la energía cinética del choque es lo suficientemente grande, si es suficientemente grande, para destruir el objetivo. Entonces ahí es decir, ¿cómo logro velocidades de salida del cañón más grandes que las que puedo lograr con cañones convencionales? Porque el cañón convencional tiene una limitación, también es impulsado por un explosivo. Claro, si le pones demasiado explosivo te cargas el propio cañón, lo cual no creéis que no pasa a veces. Y es decir, que hay una limitación en la energía cinética de salida, lo cual quiere decir que tiene una limitación en el alcance de cañón. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos o cómo se puede incluso verlo. Ahí por YouTube tenéis un montón de vídeos pero como en Wikipedia hay mucho, os digo en Wikipedia, en los vídeos en YouTube y similares hay un montón de personal pirado. Vamos a irnos a Wikipedia, que está un poco más, ¿no? Aquí tenéis en un test de un proyectil disparado por un railgun. Aquí uno dice, ¿hay explosivo? No. No ha habido ningún explosivo que lo impulse. Simplemente que con la velocidad con la que sale, que pone por aquí, en algún sitio, me imagino, railguns, velocidades de salida, muzzle, en el rango de 2.000 a 3.500 metros por segundo, del orden de 7.200 a 2.600 kilómetros por hora. Eso es lo que consigues. Con lo cual consigues energías de salida de 5 a 50 megajulios. Para saber lo que significa esos 50 megajulios es equivalente a la energía cinética de un autobús escolar de 5 toneladas que viaja a 500 kilómetros por hora. Es decir, esa sería digamos, lo que se produciría en el choque. Yo creo que si lanzas un autobús con esa, ¿no? O sea, 5 toneladas con esa velocidad puedes destruir muchos objetivos. Entonces, ¿cómo funciona? Eso es lo interesante en el problema. Hombre, puede haber aplicaciones de otro estilo. Tenemos lo siguiente. Tiene un carril, digamos, como si fuese el propio cañón. Por aquí, sobre eso tienes cables, y por aquí haces pasar corriente eléctrica.
Bueno, en algún punto tendrías, para que vuelva la corriente, ¿no? O sea, que tienes que someterlo a una diferencia de potencial para tener corriente eléctrica ahí. Bueno, y aquí tenemos un carril, por así decirlo. O el propio proyectil. Si el proyectil es, ahí depende de si el proyectil es metálico, es decir, es conductor o no es conductor, dentro de lo que es el tubo, ¿no? Podría conducir la corriente. Pero bueno, si no, pues tenéis aquí el proyectil montado sobre la guía. Vamos a fijarnos en la guía. De tal manera que entonces está pasando la corriente eléctrica. Y esto lo vamos a meter dentro de un campo magnético. Uno puede pensar aquí de manera sencilla, pues otra vez coges un campo magnético uniforme en este plano. Claro, ¿cómo creas el campo magnético? Ahí es una cuestión técnica, ¿no? ¿Cómo creas eso? Pero pensad, los propios cables, pensad que son infinitamente largos, están creando un campo magnético. Tal como lo he dibujado yo, el campo magnético en esta zona, en la zona entre las dos guías conductoras, es de esta manera, entrando. Es decir, que la propia corriente está creando el campo magnético que vamos a necesitar para impulsar, porque esto se mueve sobre las guías. Genial. El campo es B. ¿Cuál es la aceleración que se está produciendo sobre esta guía, suponiendo que no tiene rozamientos de ningún tipo? Tendríamos que ver, tendríamos la fuerza, ¿no? Una fuerza en un diferencial de L, está pasando una intensidad de corriente que es diferencial de L. Vamos a suponer que el campo magnético es uniforme. Con lo que he dicho de que se crea el campo magnético ahí, evidentemente no va a ser uniforme entre los dos. Vamos a hacer la suposición de que es uniforme. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Primero, dirección y sentido de esta fuerza. Suponiendo que lo he hecho así, tendríamos diferencial de L de esta manera. Hago girar. Exactamente, hago girar el primero diferencial de L hacia B por el camino más corto. La fuerza va para allá. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la fuerza neta sobre toda la guía. Pues tendríamos que integrar todo esto a lo largo. Si esto tiene pues una separación, la que sea una separación D, la intensidad de corriente sale fuera, tendríamos aquí que sería I por D, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Vale. Esta es la fuerza que se está ejerciendo. ¿Cuál va a ser la aceleración? Pues segunda ley de Newton. Es decir, que módulo de la aceleración será, pues I de B dividido por M, la masa. Ahí pues será la masa del proyectil, la masa de la guía, y esta es la aceleración. Ahora ya esto lo ponemos en marcha y manteniendo, fijaos, en estas condiciones hay que mantener, por supuesto, la intensidad de corriente constante, el campo magnético constante, lo cual tiene sus... O sea, no es así tan directamente, pero si lo mantenemos de esa manera, entonces estamos consiguiendo una aceleración que es... Fijaos que esto es una constante. O sea, que es un movimiento rectilíneo de la guía uniformemente acelerado. Movimiento uniformemente acelerado. ¿Cómo será la velocidad final después de una distancia o de una longitud L, que dejamos correr la guía? ¿Cuánto tendríamos ahí? Suponiendo que parte del reposo, claro. La aceleración por el tiempo, ¿no? Es decir, tendríamos aquí I de B, M, y tendríamos, y por el tiempo, y ahora tendríamos que ver, bueno, con el tiempo, si damos la distancia, entonces vamos a utilizar la expresión
v cuadrado, v0 al cuadrado más 2 veces la aceleración por delta de x. Si esto es igual a 0, tendremos que la velocidad al cuadrado será 2a, ¿cuánto era? I d b m, y aquí pondríamos el L, es decir, que la velocidad tendríamos. Y esa sería la energía cinética, pues tendremos naturalmente un medio de m por la velocidad al cuadrado, que sería el 2 I d b m por L. Genial. Esta sería la energía cinética de salida del proyectil. Bueno, pues aquí ya sabéis lo que hay que meterle. Un campo magnético lo suficientemente intenso. Aquí, perdón, campo magnético intenso, una corriente suficiente. Pone por ahí en Wikipedia, son unos valores enormes, claro. Por algún sitio lo ponía, me parece. Sí, dice, para railguns simples, o sea, de un loop simple, tal, que la intensidad sea de unos pocos millones de amperios, o sea, que digamos que el recibo de la luz iba a ser bastante grande, pero bueno, eso depende del tiempo que estés, claro. Dice, o sea, que necesitas suministrar potencia, tal, 5 megaamperios en unos milisegundos. Y los campos magnéticos que se requieren son del orden de 10 Tesla. 10 Tesla, pues es, por ejemplo, digamos, lo que se utiliza en los hospitales es del orden de, ahora ya son más intensos, al principio un Tesla, 5 Teslas, ¿de acuerdo? Esos son unos campos magnéticos intensísimos. Muy bien, pues ahí tenéis la mente humana de lo que es capaz. Y entonces ya no necesitan explosivo en la cabeza. Simplemente la energía cinética y, por cierto, los alcances, pues podríamos buscar ahora en física 1 cuál es el alcance en condiciones en el vacío, ¿no? Sobre un suelo horizontal, pues son alcances muchísimo mayores. Claro, a cambio de eso necesitas, si estás pensando en un barco de guerra, necesitas tener una fuente dentro del barco que te suministre esas corrientes y esos campos magnéticos tan intensos, lo cual es el problema. Es decir, que esto ya está hecho. O sea, eso es un proyecto y hay barcos que tienen este tipo de cañones. Los problemas que surgen precisamente de tener una fuente esa tan intensa dentro de cómo lo suministras, cómo lo creas, con turbinas de gas o de otra manera. Vale, railguns. Pasamos a otro asunto, más pacífico. Nos preocupa ahora cómo es el comportamiento de la materia desde el punto de vista electromagnético. Es decir, ¿qué influencia tiene lo que hemos estudiado si lo hacemos no en el vacío, sino el espacio está lleno por un material? Hemos visto ya lo que ocurre en conductores en equilibrio electrostático, pero ahora nos vamos a preocupar qué es lo que ocurre en dieléctricos, en el caso eléctrico, y en el caso magnético. Para entenderlo, son similares, vamos a estudiarlo primero en el campo eléctrico. O sea, cómo son comportamientos, cómo son los campos dentro de la materia. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a estudiar? Pues vamos a considerar que la materia funciona o se comporta
como dipolos eléctricos y magnéticos. Si uno piensa primero en el caso eléctrico, dipolos. Ahora tenemos que pensar moléculas, átomos, cómo está hecha la materia. Bueno, uno puede pensar, por ejemplo, en una cosa sencilla, en el átomo en la molécula de agua, ¿no? H2O. Esa es una molécula ya de por sí polar, en la cual el centro de las cargas positivas y el centro de las cargas negativas está separado, no está en la misma posición del espacio. O sea, que hay sustancias que ya de por sí, de manera natural, son dipolos. Sustancias sin hacerles nada. Claro, son dipolos que están orientados al azar. Es decir, que en principio, si no haces nada más, pues el efecto naturalmente global, neto, pues se anulan unos con otros porque están orientados al azar. Si estuviesen todos orientados en la misma dirección, amigo, entonces el efecto ya no sería nulo, y eso es lo que estamos pensando. Si orientamos, ahora uno dice, están al azar orientados, ¿los podríamos orientar de alguna manera, de tal manera que su efecto ya no fuese nulo, el efecto de los dipolos? Pues sí, los metemos dentro de esos dipolos, dentro de un campo eléctrico. O, ahora uno piensa, que no se me olvide, ¿y qué pasa con el caso, con el campo magnético? Dipolos magnéticos, pues lo que dije hace un momento. Si uno piensa en un electrón dando vueltas alrededor de un núcleo, lo que tenemos ahí es un momento dipolar magnético. Bueno, un momento dipolar magnético orbital, de la órbita. Si uno va un poco más allá en física cuántica, uno sabe también por ahí detrás que tienes un momento angular, tienes un momento magnético de spin. Iba a decir la palabra momento angular de spin, porque van relacionados, fijaos, movimiento angular de giro, orbital, y si uno está pensando en el electrón, por ejemplo, que tienes una pequeña esfera que gira como la Tierra alrededor de su eje, también tiene un momento angular. Lo mismo que el momento lineal, momento angular de giro. Hay una relación entre el momento angular y el momento dipolar magnético, el momento magnético. Y ahí es donde viene, entonces uno piensa en el caso del electrón dando vueltas y dices, perfecto, he entendido que eso es como una espira, tiene un momento angular, tiene un momento dipolar magnético. Pero aparte de eso, en la materia está constituida por electrones, protones, y esos tienen de por sí también momento, un momento angular, un momento magnético de spin. El momento magnético total es la suma de ambos efectos. Cuando uno entra ya en ese campo, está en la física cuántica, y lo que ve es que no solo la energía está cuantizada, sino lo que está cuantizado es también el momento magnético. O sea, el momento angular, que está asociado con el momento magnético, están cuantizados en los átomos. El orbital y el de spin. Y ahí vienen donde vienen las reglas, esas que os habrán enseñado más de una vez. Bien, yo simplemente, con que penséis en el orbital, pues uno dice, perfecto, ahí tengo un dipolo. Claro, están orientados los planos, ¿no? Si uno está pensando en el caso clásico, pues está pensando que la orientación del plano de la espira es al azar, lógico. Ya, pero a lo mejor si eso lo metemos dentro de un campo magnético, esos dipolos, es decir, los planos, tienden a orientarse, todos ellos, en una dirección del espacio. Por lo tanto, su efecto, ¿cuál es el efecto? Crear un propio campo, que si están orientados al azar, sería cero. Si se orientan todos en la misma dirección del espacio, los planos, entonces tendremos que crear un campo magnético no nulo. ¿Lo entendéis? Vale. Bueno, pues vamos al caso eléctrico, que es más. Sustancias polares. Bueno, ¿y qué ocurre si las sustancias en el caso eléctrico no son polares de por sí? Si tú metes átomos dentro de un campo eléctrico o sustancias no polares, lo que haces es desviar, fijaos que el centro de las cargas positivas y negativas ocupa la misma posición del espacio, para una molécula, por ejemplo. Si lo metes dentro de un campo eléctrico, lo que haces es separarlas un poco, el centro positivo y centro negativo los separas. Eso significa que has creado un dipolo, has inducido la creación de dipolos. Es decir, que tenéis dos efectos. Uno, si hay dipolos ya de por sí, de forma natural, es orientarlos. Y si no los hay, es una sustancia no polar, crearlos.
Vale, vamos a ver. Vamos a suponer el caso eléctrico. Un dipolo. Es decir, que tenemos aquí una carga positiva y aquí una negativa. Separados una distancia, el vector A, el vector de posición de la positiva respecto a la negativa. Tenemos el momento dipolar eléctrico, que era Q por A. Este dipolo, que está orientado así, lo metemos dentro de un campo eléctrico uniforme. Caso más sencillo. Vamos a suponer que esto lo metemos dentro de un E uniforme. Y nos preguntamos, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿se va a mover el dipolo dentro del campo eléctrico uniforme? Para eso habrá que ver cómo es la fuerza neta sobre el dipolo. Pensad que estos dos es una molécula. Por supuesto que hay fuerzas de cohesión entre ellas. Es decir, que no se pueden separar. La distancia A está predeterminada. Tendremos que ver cómo es la fuerza sobre el positivo. Tendremos aquí la fuerza sobre el positivo, la fuerza sobre el negativo. Es decir, que tenemos, si el campo eléctrico es uniforme, tendremos Q por E y el negativo menos Q por E. Un par de fuerzas. Está actuando un par de fuerzas. La fuerza neta sobre el dipolo, es decir, acelera el dipolo, la fuerza neta sería F positivo más F negativo, la suma de las fuerzas externas al dipolo, que es cero si es uniforme. Es decir, que no se produce traslación, no hay aceleración lineal. Pero claro, hay un par de fuerzas, por lo tanto esto tenderá a hacerlo girar. Si uno está pensando, claro, esto está intentando enderezarlo y alinear el dipolo en esta dirección del espacio. ¿Cuál es el par? El momento del par es un vector. ¿Cuál es el momento del par de fuerzas? Uno diría, bueno, pues tendré que ver precisamente el momento del par de fuerzas, tendría A, vector A, que es la posición relativa del positivo respecto al negativo, tendríamos por este F positivo. Ese sería el momento del par de fuerzas. Ahí necesitáis recordar física 1, porque es un par de fuerzas, dos fuerzas iguales, en módulo, dirección la misma, sentido contrario y su línea de acción separada. Eso quiere decir que si sustituimos aquí tendremos A, ¿cuál era F? Q por E. Eso quiere decir que podemos poner el escalar a la izquierda. Eso quiere decir que el momento del par ¿Cómo intenta hacerlo? ¿Cómo intenta acelerarlo angularmente? De esta manera. Son ya un minuto, lo podemos dejar aquí y continuamos justo, pero sí quería llegar a esta expresión. ¿Cómo es el par de fuerzas? Pensarlo un poco y veremos cómo es la energía del dipolo. Tendremos una expresión similar para el dipolo magnético, exactamente lo mismo. El momento dipolar magnético. Es decir, que tenemos las mismas expresiones. Lo veremos que hay una analogía total entre un caso y otro. Lo dejamos aquí.